La literatura medieval, asentada sobre un entorno feudal, está íntimamente relacionada con las creencias religiosas y la evolución social que experimenta este sistema político. Esa dualidad de religiosidad y laicismo determina la aparición de dos formas de literatura diferentes. Una ofrece un camino de esperanza en el universo de miseria y opresión por el que transita el hombre medieval. La otra canta y ensalza las virtudes, hazañas y heroicidades de reyes y de nobles. La primera será culta y versada en sus formas y fuentes, trabajo de clérigos, mientras que la segunda, más popular y cercana, será cantada por juglares y trovadores en plazas y castillos. El poeta o narrador de la Alta Edad Media crea en condiciones difíciles. Se dirige a un público inculto, crédulo y en determinados aspectos primitivo, y lo hace en una lengua que aún no ha fijado ni su sintaxis ni su morfología. El poeta o narrador de la Alta Edad Media no compone para lectores. Su público no posee tal destreza. Se comunica con su auditorio mediante la recitación o el canto en medio de plazas de aldea o patios de armas de castillos de condiciones acústicas deplorables. El poeta o narrador de la Alta Edad Media no tiene conciencia de la propiedad intelectual. Lo que él hace y lo que han hecho otros pertenece al dominio común y es susceptible, por tanto, de copia, adaptación y repetición sin traba ni impedimento. El poeta o narrador de la Alta Edad Media, por último, no pretende la gloria artística, solo el sustento, aunque produzca arte. Y si además consigue transmitir consuelo para las cuitas de quienes le escuchan y ánimo para continuar la lucha contra el moro, se siente doblemente satisfecho. Las consecuencias de estas premisas se manifiestan dentro de la producción literaria de la época en composiciones de transmisión oral llenas de variaciones, frases hechas, estructuras calcadas e inseguridades construidas a partir de versos irregulares, sin medida, rima ni reglas fijas. Solo a partir del siglo XIII hacen su tímida aparición las artes de componer, que empiezan a imponer ciertas regularidades en la versificación. Es llegado el tiempo y una literatura más culta favorecida por el mester de clerecía. La leyenda del rey Arturo se popularizó por primera vez en una crónica del siglo XII llamada Historia de los Reyes de Britania, de Godofredo de Monmouth, un clérigo galés. Seguramente estaba basada en los cuentos populares que habían circulado de boca en boca durante 700 años. A él le llegaron desde el siglo V, la época oscura, época en la que debió vivir el rey Arturo. Demasiado tiempo para que la historia pueda confundirse y exagerarse. Si Godofredo de Monmouth escribió sobre un verdadero rey del siglo V, entonces la imagen general que tenemos de un Arturo medieval es errónea. Debemos empezar de nuevo. Abandonar el mundo de los castillos de piedra medievales y penetrar en la misteriosa época oscura. Además, en el siglo V todavía no existía Inglaterra. Así que el rey Arturo no pudo ser un rey inglés. Esto era Britania, y la única gente que vivía aquí eran los britanos. Unos celtas que algún día se convertirían en irlandeses, galeses y escoceses. Y como rey de la época oscura, Arturo hubiera sido menos refinado que el rey Arturo medieval. Por supuesto, no hubiera llevado una brillante armadura, ya que en el siglo V no existían.
Seguramente tendría un aspecto sucio, pero creo que es una buena idea intentar ver al rey Arturo, si alguna vez existió, como lo que era, un jefe militar británico que reorganizó a sus hombres contra una amenaza exterior. Seguramente era un poco desagradable, como la mayoría de los jefes militares. El rey Arturo fue un gran héroe romántico. Criado por el mago Merlín, se encontró con una diosa en un lago. Arrancó una espada de una roca. Se casó con la hermosa Ginebra y consiguió multitud de victorias en sus batallas. El rey Arturo de las pantallas vivió en la Edad Media, época de caballeros que comenzó en el siglo XII y duró 300 años. Fue un rey inglés de principio a fin y gobernó desde Camelot con sus caballeros de la Mesa Redonda. El rey Arturo.